Los secretos de la mente millonaria, por T. Harv Eker. A través de este audio compartiremos con ustedes las enseñanzas de este gran libro. Esperamos que sea de su agrado y lo puedan compartir a más personas. Recuerden que es muy importante que toda esta información llegue a la mayor cantidad de gente que pueda aprovechar esta información y desarrollar este gran hábito que es el poder del dinero. El poder para el bien del dinero, el romper esos patrones que nos puedan permitir desarrollarnos y crecer como personas. La primera parte es tu patrón del dinero. Tema número 1. Vivimos en un mundo de dualidades. Arriba, abajo, luz, obscuridad, caliente y frío, dentro, fuera, deprisa, despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo debe existir también el otro. Es posible que haya una derecha sin una izquierda, ni de casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe de haber leyes internas. Entre las primeras cosas, o como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión, son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero un carpintero de primera que utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho: no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. También tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar aún no estando de humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias contribuyen una parte fundamental de lo que determinará el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wells, lo expresa de la siguiente manera: la clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural, y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú crezcas. Tú te preguntarás por qué es importante tu patrón del dinero. ¿Has oído hablar de personas que han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay una gente que tiene mucho dinero y después lo pierde? ¿O que tiene excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después se desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde afuera, puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te dure poco y que finalmente terminarás perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompañan siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienes más dinero. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que, independientemente del tamaño de tus ganancias, la mayoría de las personas que ganan en la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, a la situación que les resulta cómoda manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos, les sucede justamente lo contrario. Fíjate en qué, cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares.
Luego, de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde, había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aún algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos pueden perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, el caso de Donald Trump se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si posee una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de nosotros coincidiéramos en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en una posición de miles de millones de dólares, no en los millones, sino en los miles de millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas las están para generar cientos, ni siquiera miles, y las de otras en la posición debajo de cero. Se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea del por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretendería ser verdaderamente feliz. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Van un poco como dominados al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose solo en lo que ven. Viven estrictamente en un mundo visible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa el árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida, a nuestros frutos los denominamos resultados. Pero miramos los frutos, o sea, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos tendencia de hacer? La mayoría de nosotros ponen aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. Pero ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crean esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay abajo del suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y qué significa esto? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Principio de riqueza. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás de transformar lo invisible. Muchos dicen que solo viendo creen. La pregunta que yo hago a esa gente es, ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedes ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver en este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedes ver. ¿Estarás de acuerdo o no con esta afirmación? Pero en la medida en que apliques esta afirmación o este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos en sus leyes y trabajamos nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Por eso es inútil que pongamos atención en los frutos que ya se han cultivado. No puedes cambiar lo que cuelga de los árboles. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacer tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces. Los 4 cuadrantes.
Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. Lo hacemos en al menos 4 esferas distintas a la vez. Estos 4 cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente se da cuenta de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras 3. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador, le das a la tecla imprimir y rápidamente la carta sale por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate por dónde encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu fiel goma de borrar, la borras del papel y has corregido la falta. Ahora le das de nuevo al botón imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error. Caramba, ¿cómo es posible si acabas de corregirlo? Así que esta vez coges una goma nueva y más grande y la borras más fuerte y en un rato incluso estudias un manual de 300 páginas titulado Cómo borrar con eficiencia. Ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas. Estás preparado. Le das a la impresión. ¡Oh no! Otra vez. No hay manera, gritas pensando de asombro. ¿Cómo es posible que esté pasando aquí? ¿Estoy en la dimensión misteriosa? Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa, los mundos mentales, emocionales y espirituales. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efecto. El principio de riqueza es: el dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Has oído alguna vez afirmar que tenías el pequeño problema de falta de dinero? Pues ahora atiende esto. La falta de dinero no es nunca, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior. Cualesquiera que sea el resultado que estés obteniendo, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque también van mal en tu mundo interior. Es así de simple. Un poderoso secreto para el cambio son las declaraciones. En mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho: lo que ves, lo olvidas. Lo que ves, lo recuerdas. Lo que haces, lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final del principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración?, te preguntarás. Es simplemente una sentencia positiva que hace énfasis con voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa: de energía. Toda energía viaja en frecuencias de vibración. Por lo tanto, cada declaración que llevas tu propia frecuencia vibratoria, cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo. Y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir tu resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un mensaje poderoso a tu subconsciente. La diferencia está en declaraciones de una afirmación es sutil, pero en mi opinión importante. La definición de la segunda es una sentencia positiva, que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco,
Pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita de adentro de nuestra cabeza nos dice, eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir algo que sea cierto o no, es manifestar que tenemos la intención de hacer algo o ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que sea cierto en el futuro. La declaración por definición es también algo oficial, es una manifestación formal de energía al universo y a todo tu cuerpo. Existen otros conceptos en la definición que es importante. Acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche. Si las articulas mientras te ves al espejo, eso va a acelerar aún más el proceso. Aún tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez dije, ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí, pero como en aquel momento estaba sin dinero, finalmente pensé, ¿qué diablos? ¿Esto puede hacerme más daño? Y empecé a realizarlas. Ahora soy rico. Así que no deberás de sorprenderte mucho que creas francamente en la eficiencia de las declaraciones. Te aseguro que funcionan de verdad. De cualquier modo, preferiría ser crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu decisión con respecto a las afirmaciones? Lo he dicho, te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas lo siguiente. Esta es la declaración más poderosa. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Repítela 10 veces con la intención realmente de que esas energías y esas vibraciones recorran tu cuerpo. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. ¿Cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das 5 minutos, puedes predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación puedo identificar lo que domina tu patrón del dinero y del éxito. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente, y este patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás cosas, es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía, consideramos el patrón de una casa, que es un plano o un diseño de esa casa en concreto. De igual manera, tú, patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu riqueza y la rapidez y la realidad con la que lo vas a lograr. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula proceso de manifestación y se puede expresar del modo siguiente. PSAR. PSAR. Principio de riqueza. Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Es la fórmula del proceso de manifestación. PSAR. Los pensamientos llevan a los sentimientos llevan a las acciones y las acciones llevan a los resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento?
Para la mayoría de la gente en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, inclusive los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, solamente por nombrar algunos. Tenemos la cultura, ¿acaso no es la verdad determinada que la cultura tienden a determinar cierto modo de pensar y te tratan con el dinero mientras que se presentan un enfoque distinto? ¿O piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero? ¿O crees que se les enseña a tratar con él? Eso es, a cada niño y a cada niño se les enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación a él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamientos que a su vez se transformó en reacciones económicas y reacciones atómicas. Reacciones que te dirigen luego a un resto de tu vida, a no ser, por supuesto, que intercedes y revises tus archivos mentales referente al dinero. Y eso es exactamente lo que te voy a hacer en este libro, o lo que vamos a realizar en este libro. Y lo que hacemos para miles de personas cada año a nivel más profundo y permanente, en el seminario intensivo Mentes Millonarias. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos y estos llevan a acciones y las acciones dan resultado. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a las personas que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en el armario de tu mente. ¿Y de dónde posees esa información? ¿Cómo la obtuviste? Lo haces de tu programación pasada. Así es. Tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se le denomina mente condicionada. Para reflejar esto podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente manera. Pensar. Tu programación lleva a tus pensamientos, esto a tus sentimientos a acciones y tus acciones a resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo podemos condicionarlo? Lo estamos en 3 formas en todos los ámbitos de la vida, incluidos el dinero. Primero es la programación verbal. ¿Qué has oído desde pequeño? Eso es muy importante. Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos 3 aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte del libro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia, que es la programación verbal. ¿Qué oías en la infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males? Los ricos son adversarios y mezquinos, los ricos son malvados, están podridos de dinero. Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No puedes ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico, nunca se puede llegar a todo. Más infame de todas. Esto no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero, mi padre oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondía en broma, ojalá. Me llevaría un brazo, me llevaría una mano o hasta un dedo. Jamás se rió ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está regido en tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, «Papi, vamos a ver la película de las Tortugas Ninja. La ponen muy cerca de casa». Por nada del mundo podría imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines.
Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final de la cual decía el habitual eslogan: ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo de poder del condicionamiento verbal llegó a expresar uno de los principales enfoques en nuestro seminario, que es el Seminario Intensivo de Mente Millonaria. No tenía problemas para ganar dinero. El reto real era conservarlo, ya que muchos podemos generar dinero o riqueza, pero no sabemos conservarlo. En el momento en el que Steve vino al curso estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Para ello, su dificultad principal de algún modo que lograba gastarse todo el dinero, prestarlo o perderlo, tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual sea la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Steve nos confió que siendo niño su madre solía decir: los ricos son avariciosos y mezquinos, su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería de tener solo lo suficiente para ir tirando, para ir sobreviviendo. Si tienes más, eres un cerdo. No hay nada, no necesitamos ser científicos de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Steve. No era de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión: rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, el subconsciente no podría ser rico. Steve amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hizo rico, no la aprobaría. Por lo tanto, no tendría otra opción que deshacerse de cualquier dinero que llegara a su vida. Solo tendría que pasar su vida de una manera austera, irla pasando. De lo contrario, sería un cerdo, como su madre decía. Bueno, tú pensarías que en el caso de tener que elegir entre ser rico y contar con la aprobación de tu mamá o de cualquier otra, en realidad la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica. Pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Nuevamente, principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras.